Vamos a estudiar la palabra de Dios y le voy a pedir que ubique, si es que trae sus Biblias, en el Salmo 23, si no lo traiga a la memoria. Es un salmo muy conocido, pero que vamos a estudiar en este día, ahora en esta versión, la Nueva Traducción Viviente. Permítanme leerlo, dice así: el Señor es mi pastor, tengo todo lo que necesito. En verdes prados me deja descansar, me conduce junto a arroyos tranquilos. Él renueva mis fuerzas, me guía por sendas correctas y así da honra a su nombre. Aun cuando yo pase por el valle más oscuro, no temeré porque tú estás a mi lado. Tu vara y tu callado me protegen y me confortan. Me preparas un banquete en presencia de mis enemigos. Me honras ungiendo mi cabeza con aceite. Mi copa se desborda de bendiciones. Ciertamente tu bondad y tu amor inagotable me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor viviré por siempre. Hasta aquí lo que dice la palabra del Señor. Creo que es el tema 15, en donde ahora se presenta en esta serie de los nombres de Dios el nombre de Yahweh Raá, o Jehová el pastor. Jehová es mi pastor. Y este salmo el que estamos haciendo alusión, es una alabanza, pero también es un mensaje de fe. Tiene esta doble función, no solamente reconocer lo que Dios hace por nosotros, sino también llenarnos de certezas, llenarnos de esperanza con el Señor. Y es que cuando describe el profeta David, el rey David, a Jehová como pastor, está describiendo su propia experiencia. Una experiencia personal que espera que sea la experiencia de todos nosotros. Al respecto de este pasaje, el predicador inglés F.B. Meyer escribió lo siguiente. Dijo acerca de este salmo del pastor: Él, Jehová, tiene corazón de pastor, el cual late con el puro y generoso amor que no consideró ni a su propia sangre demasiado preciosa como precio a pagar por nuestro rescate. Tiene ojo de pastor, que mira el rebaño completo y no olvida ni siquiera la pobre oveja que se extravía en las frías montañas. Tiene fidelidad el pastor, que nunca fallará ni nos abandonará, no nos dejará sin consuelo, ni saldrá huyendo cuando venga el lobo. Tiene fortaleza de pastor, por lo que es perfectamente capaz de librarnos de la boca del león o de las garras del oso. Tiene la ternura del pastor. No hay cordero tan pequeño que él no lo cargue, ni santo tan débil que él no lo guíe amorosamente. No hay alma tan débil que él no le pueda dar descanso. Y termina diciendo: su bondad es maravillosa. Ahora, este pasaje del Salmo 23 tiene mucho que decirnos. Y aquí la pregunta que vamos a estar persiguiendo responder es: ¿qué significa que Dios es nuestro pastor? Analicemos el cuidado del pastor. Y déjeme decirle que David no fue el primero que dijo que Jehová era su pastor. El concepto no surge de él. Nosotros, cuando buscamos en Génesis 48, en el primer libro de la Biblia, encontramos en la bendición de Jacob a Efraín y Manasés las siguientes palabras: que el Dios delante del cual caminaron mi abuelo Abraham y mi padre Isaac, el Dios que ha sido mi pastor toda mi vida, hasta el día de hoy, los bendiga. Aquí está el concepto, y entonces encontramos que es un concepto muy antiguo, y es que tenemos que traer a la mente que la cultura hebrea se caracterizaba por el pastoreo. Ellos eran conocidos por esta labor en la que se ocupaban regularmente casi todos. Así que todos sabían a lo que se refería David cuando decía que Jehová era su pastor. Era su guarda, era su cuidador, de él dependía él. Así que David comienza a describir algunas características que pueden ayudarnos muchísimo para entender lo que hace Dios por nosotros. Y en primer lugar vemos la dependencia del pastor. Él declara enfáticamente en el versículo 1: el Señor es mi pastor, tengo todo lo que necesito. Me gusta esta versión porque en la versión Reina Valera
dice, nada me faltará, como mirando al futuro. Pero dice el original, enfáticamente, que ya estamos llenos, que ya estamos completos, que ya estamos plenos. Y esto sucede entonces porque dependiendo del pastor, si el pastor no está presente, las ovejas mueren. Miren 3 cosas de lo que habla acerca de este pasaje con respecto a las ovejas. Las ovejas, en primer lugar, son mansas y a la vez obstinadas. Es decir, son muy dóciles, pero son necias. De tal manera que entonces necesitan pastoreo y sobre todo paciencia. Yo no sé si usted sea como yo, en donde reconozco cada vez que voy con el Señor, en decirle otra vez, tenme paciencia, Señor, soy muy necio, como oveja. Así nos describe la palabra del Señor. En segundo lugar, ¿sabía usted que si la oveja se cae, no se levanta? La oveja queda de espaldas y muere rápidamente. Aquí el pastor tiene que estar pendiente de que alguna no haya resbalado o no haya caído, porque si no, entonces su vida corre peligro. Y esto habla acerca de la cercanía, la prontitud con la que está en ese caso el pastor. En tercer lugar, la oveja, si se deja crecer su lana, peligra su vida. Miren, muy en contra ahora de las protectoras de animales, en donde dice que es una crueldad trasquilar a las ovejas. Es un asunto de cuidado, porque si las ovejas se les deja que crezca el pelaje, se enredan y pueden morir de inanición allí en un lugar en donde hayan quedado atrapadas. Así que es un acto de misericordia. En ocasiones nosotros sentimos el trasquilar del Señor en nuestras vidas. Decimos, pero qué crueldad, es muy doloroso. El Señor está haciéndose cargo de nosotros. En realidad, porque nosotros podemos morir por estas causas. Por eso David dice, mi pastor. Así lo dice. No dice es nuestro pastor, aunque se entiende. Pero él dice en forma personal, es mi pastor. Ahora quiero llevarlos a otro pasaje. En Juan capítulo 10, por supuesto, este pasaje tiene mucho que ver con este asunto en donde se va a convertir en un cumplimiento total lo que la palabra de Dios dice con respecto al Salmo 23. Y dice en el capítulo 10 de Juan, versículos 3 al 5. Esto está diciendo Jesús. El portero le abre la puerta y las ovejas reconocen la voz del pastor y se le acercan. Él llama a cada una de sus ovejas por su nombre y la lleva fuera del redil. Una vez reunido su propio rebaño, camina delante de las ovejas y ellas lo siguen porque conocen su voz. Versículo 5. Nunca seguirán a un desconocido. Al contrario, huirán de él porque no conocen su voz. En Oriente, la costumbre normal es conocerlas por su nombre. Tanto que se han hecho eventos aquí en Oriente en donde las ovejas son puestas delante de su pastor y con los ojos vendados, solo por el tacto, sabe qué oveja es y tiene su nombre. De tal manera que entonces ellas tienen un asunto muy personal con el pastor. Aquí lo que es muy interesante es que dice el Señor que solo reconocen la voz del pastor. Déjeme decirle que en esa cultura no es común que tengan sus establos particulares. Así que tienen establos comunales. En este establo van metiendo uno a uno estos hatos de ovejas. Y aquí la pregunta es, ¿y qué? ¿Los dividen con algo? ¿Cómo saben cuál es su oveja? En la mañana, cuando llega el pastor, se abre la puerta y las ovejas no salen hasta que el pastor dice algo. Dice algo o chifla algo, pega un silbido y entonces solo sus ovejas son las que salen y responden. No importa que estén mezcladas. Salen porque reconocen a su pastor. Las demás ovejas no salen porque no es un pastor. Y esto nos habla entonces de que el Señor, cuando está diciendo que conocen su voz, habla acerca de una cercanía tan profunda, tan íntima, que entonces no pueden ser engañadas las ovejas. Con esto deducimos que a diferencia de los extraños, el pastor conoce a sus ovejas. ¿Sabe usted que es bien conocido por Dios? Dios lo conoce perfectamente. Por el otro lado, a diferencia de los extraños, a las ovejas, a diferencia de los extraños, el pastor conoce a sus ovejas y a diferencia de los trabajadores asalariados, ama a sus ovejas. Ahora, aquí hay otro dato muy interesante.
Porque las ovejas, por supuesto que también eran marcadas de una forma, y se les horadaba la oreja y se les ponía una argolla o algún asunto en particular. Y esto tiene que ver mucho con lo que sucedía con los esclavos que eran voluntarios. Aquí en el libro de Levítico encontramos la instrucción que si alguien, estando de esclavo en una familia, de pronto sentía que esa familia lo trataba bien, él buscaba entonces la posibilidad de quedarse con ellos. Se hacía entonces una pequeña ceremonia donde se le horadaba la oreja en un arco de una puerta y se le ponía una señal. Es justamente lo que se está aludiendo con respecto a las ovejas. Y es justamente también lo que utiliza como ilustración el apóstol Pablo con el Efesios, capítulo 1, versículos 13 y 14, dice: cuando oyeron el mensaje de salvación y lo creyeron, fueron marcados con el sello de que es el Espíritu Santo prometido. Este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para la alabanza de su gloria. Estamos marcados. Dios nos conoce. Es un asunto personal. Es una cercanía de cuidado personal. A las ovejas no se les puede engañar fingiendo. Dependemos del pastor. Esto es lo que dice David. En segundo lugar, hablamos del servicio del pastor. Y sigue diciendo entonces David en su salmo. Dice los versículos 2 y 3. En verdes prados me deja descansar, me conduce junto a arroyos tranquilos, Él renueva mis fuerzas, me guía por sendas correctas y así da honra a su nombre. Una de las versiones dice: en verdes pastos o en delicados pastos me hace descansar. Esto habla de una porción diaria. Ahora, para que entendamos este pasaje, para que entendamos esta expresión, hay que entender la geografía del lugar en donde se está escribiendo. Este lugar hay una parte muy fértil, que es la que es regada por el Mediterráneo, por su brisa, pero como es una zona montañosa, la montaña impide que en el lado sur llegue toda esa frescura. De tal manera que es muy desértico y las temperaturas ahí son muy altas. Sin embargo, como vamos a ver un poco más adelante, esta es la zona que prefieren los pastores. Sin embargo, no hay pastos. Ahora, sucede muy temprano, sucede muy de mañana, casi en la madrugada, que un poco de humedad se junta en esa área y entonces surgen rápidamente pequeños brotes de pasto. Son pastos tiernos, son pastos que al primer rayo del sol se van a quemar. Así que el pastor tiene que ser muy hábil para llevar a las ovejas a esa zona y que lo coman rápidamente antes de que se seque. Por eso está diciendo: me llevas a delicados pastos, a esas zonas en donde el pasto es más nutritivo, es más sabroso, para que entonces lo aprovechen las ovejas. Este pasaje está también, esta idea está relacionado con el pasaje de Isaías, capítulo 40, versículos 7 y 8. Escribe el profeta: la hierba se seca y las flores se marchitan bajo el aliento del Señor. Y así sucede también con los seres humanos. La hierba se seca y las flores se marchitan, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Y aquí está entonces la alusión, no solo de pan vive el hombre, sino de la palabra de Dios. Temprano, las ovejas van a buscar el pasto fresco de la palabra de Dios. Mira, sí puede ser posible que sea lo más tarde que se pueda cuando empecemos a leer, pero lo recomendable es que lo primero que llegue a nuestras vidas sean los pastos verdes de la palabra del Señor. Esto es muy importante, porque a veces nosotros tenemos como primer mensaje, como primera situación a atender el celular. Y nos llenamos de historias, nos llenamos de mensajes que no tienen que ver necesariamente con aquello en donde Dios nos quiere ubicar. Así que cuando vemos lo que está sucediendo en el pasaje con respecto a aquello que tiene que ver con los pastos verdes, está hablándonos sin duda alguna de la rapidez con la que tiene que llevar el pastor a comer ese pasto. Las ovejas tienen que ser llevadas temprano a comer el pasto perecedero. Ahora, aquí vamos a enmarcar el tamaño de trabajo del pastor. Voy a referirme, por supuesto, al pastor de pastores, pero también al trabajo pastoral que a veces se da en las iglesias, porque en muchas ocasiones es mal visto, es mal entendido. Desafortunadamente, muchos piensan que es el trabajo más fácil y por eso entonces dice, bueno,
pues ¿a qué me voy a dedicar? Pues algo sencillo como ser pastor, ¿no? Sin embargo, los pastores, según está definido en la palabra de Dios, era un trabajo muy laborioso. Era un trabajo muy extenuante porque ellos tenían que estar pendientes, muy pendientes de sus ovejas. Aquí hay 3 requisitos que necesitaban los pastores para lograr que las ovejas se echen, para que se acuesten y engorden. Ustedes saben que el animalito está hecho para consumo humano. Así que hay 3 cosas que tenían que hacer, 3 requisitos para que las ovejas se echen. En primer lugar, tenían que tener seguridad. Y este es el asunto por su timidez. Son animales muy temerosos. Vienen inmediatamente muy contentos. Y estas son fáciles de asustar, de tal manera que cuando corre una oveja hay una estampida. ¿Por qué están corriendo? Ni saben. Simplemente es su manera de protegerse. Ellas no tienen otra manera de protegerse sino solamente correr. Y esto lo que hace entonces es que en lugar de poderse echar y madurar y crecer, están tensas constantemente. Necesitan tener seguridad. La palabra de Dios cuando habla de nosotros es maravilloso porque nos invita a tener paz y seguridad en Cristo en tiempo de crisis. No quiere decir que no haya problemas, sino que estando en crisis podemos tener seguridad. Aquí el pasaje tan maravilloso que nosotros les enseñamos a nuestros hijos, la mayoría de padres. En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Señor, estás conmigo. Me haces vivir confiado. De tal manera que entonces Él es el reflejo de que somos las ovejas del pastor. Las ovejas del gran pastor, del Señor. Ra, Yahweh Ra, Jehová es nuestro pastor. En segundo lugar, el otro requisito es tener paz. Necesitan tener paz. Y esto es por su conducta social. El problema es el rango social. Miren, en las gallinas es la ley del picotazo. Se están dando para ver quién es el que domina. En las vacas está la ley de la cornada. En las ovejas es la ley del topetazo. La oveja más grande, más abusiva, es la que está buscando problemas constantemente. Y esto hace que las ovejas estén irritables. De tal manera que algunos han dicho que es preferible ser la oveja de abajo, ya que estas no tienen conflicto. Mire que nosotros a veces estamos buscando brillar en la obra del Señor, sin darnos cuenta que a veces estar en la parte más sencilla nos evita tantos problemas. Cuando tienen este tipo de situaciones, bajan de peso porque están irritadas. Y solamente se logra mediar esa conducta con alguien de más alto rango. ¿Adivina quién es? El pastor. Las ovejas conocen que hay alguien de más alto rango, el pastor. Y cuando está presente el pastor, dejan de pelear, dejan de tener crisis. Reconocen su jerarquía. De tal manera que entonces, cuando usted y yo estamos teniendo crisis en el hogar, crisis en el matrimonio, lo único que va a lograr que tengamos tranquilidad es que Cristo sea el que controla. Estaremos peleando eternamente. Es que yo soy de la cabeza, es que yo también tengo derecho, diríamos en el matrimonio. Sí, pero el Señor sí que tiene derecho verdadero. Él es en realidad el de más alto rango social. Allí se terminan las peleas. Y en tercer lugar, cuando hablamos de los requisitos para que se echen las ovejas, es el control. Y es que las ovejas obviamente tienen necesidad de comer. Aquí hay un problema. Estábamos diciendo acerca de la geografía, que en una área les permite tener pastos verdes, pero hay un problema. Hay muchos bichos, hay muchos insectos. Por eso los pastores prefieren la zona desértica. Y por preferir la zona desértica, tienen que ir muy temprano para que los pequeños brotes sean aprovechados y los puedan comer entonces las ovejas. Este asunto del control tiene que ver mucho con el llevarlas a tiempo a las zonas determinadas para que coman rápidamente, se acuesten, descansen y maduren, engorden. Si no hay estas cosas, si ellas no han comido suficiente, entonces no van a descansar. El pastor tiene que estar bien atento con los horarios, con los lugares, y también tiene que mover todas estas ovejas a ciertas zonas por un asunto de que la oveja
no puede parar de comer. Come y come y come y come, y por esto se puede vivir esta limón. Así que el pastor tiene que estar atento a cada una de ellas. Y esto nos habla sin duda alguna acerca de contra la grandeza humana. No hay grandeza humana en el prado del Señor. Solamente el Señor es el encargado de cada uno de nosotros. Ahora, por eso, el versículo 3 que estamos leyendo del Salmo 23 dice: así da honra a su nombre. Allí no es honrada la oveja. El que tiene solamente reconocimiento es el Señor. Hace honor a sí mismo. Y escuche esto: el Señor me guía no por quien soy yo, sino por quién es Él. Descarriada, no es la invitación, pero créalo, que siendo aún el peor de los casos, el Señor se hace cargo de nosotros. Esa es su promesa. Yo doy gracias a Dios por eso, porque siendo tan necio como soy, el Señor sigue insistiendo conmigo. Así que Dios se compromete con nosotros y es fiel, ha prometido no abandonarnos. Versículo 4 sigue diciendo David: aunque yo pase por el valle más oscuro, no temeré, porque tú estás a mi lado. Tu vara y tu callado me protegen y me confortan. Miren, para dejar de disociar el concepto, las ideas, cuando estamos en el valle oscuro, cuando estamos en el lugar complicado, en el lugar en donde podemos tener problemas, lo que hace el Señor es darnos una señal. La señal es la vara y el callado. Es decir, nosotros estamos confiados, a pesar de estar en ese lugar de muerte, porque vemos la vara del pastor. Aquí tenemos que hacer referencia a la realidad del pastor. Ellos son casi ciegas. Solamente miran claramente unos 2 metros a su alrededor. De tal manera que si ellas van comiendo y se van acercando a un abismo, no saben eso y pueden caer. Se parece a nosotros, ¿no? Tan distraídos como siempre, y entonces nos vamos distrayendo y nos vamos alejando, pero hay algo que las reconforta, hay algo que les da tranquilidad cuando ven la vara del pastor. Es su brújula. Cuando ellas voltean, saben que están en un buen lugar. ¿Por qué? Porque ellas no están a cargo. El que está a cargo es el Señor, y el Señor está viendo el lugar, y ellas, cuando saben que el pastor está allí, entonces están tranquilas. Ellas lo siguen. Muy por el contrario con nuestro occidente, donde el pastor va arreando a las ovejas y golpeando. A veces hasta en el pastorado espiritual también lo hacemos. Las ovejas en Oriente lo siguen al pastor, porque van mirando y van buscando su vara y su callado. Ahora pongamos atención, porque la vara y el callado es cierto que pueden verse como instrumentos de golpeo o de violencia. Cuando es necesario darles un pequeño golpe, las ovejas saben qué significan. Esto nos habla acerca también de nuestra educación, de nuestros hijos. En ocasiones nosotros decimos no queremos emplear la violencia porque nuestros psicólogos nos han metido esta idea de que no podemos golpear y darles de comer con la misma mano. Es una locura eso. Tanto como golpear, castigar, como dar de comer son actos de misericordia, de amor. El que no disciplina a su hijo no lo ama. De tal manera que entonces las ovejas, a pesar de ver esos instrumentos que aparentemente le podían generar un poco de miedo, en ese momento les hace sentir seguridad, porque saben que están en lugar, en terreno protegido. El callado las guía, la vara las reconforta. Y las ovejas le siguen al pastor porque les sirve. Esto es maravilloso. No te balde. El cristianismo, que tiene que ver con Cristo, tiene que ver con seguir al pastor, no al pastor que está delante del ángel, sino al pastor verdadero, porque este les sirve. Y entonces la segunda parte nos habla de esto, el llamado del pastor, y la invitación a convivir la vemos en el versículo 5. Dice él: me preparas un banquete en presencia de mis enemigos. Me honras ungiendo mi cabeza con aceite, mi copa se desborda de bendiciones. La primera frase, me preparas un banquete, es bien conocida en el medio oriental porque es una invitación
y un símbolo de aceptación. Escuche, no cualquiera mete a alguien a su casa. Y mucho menos lo invita a tener convivencia en su mesa. Cuando está hablando acerca de prepararnos un banquete, dice que el Señor toma su tiempo, no solo en conocernos, sino en tratarnos y atendernos adecuadamente por nuestras necesidades particulares. Él es quien nos alimenta y nos habla de alianza con el Señor. Enseguida dice, me honras ungiendo mi cabeza con aceite. Ya hemos dicho acerca de este asunto de la salud. Los animales más sucios que existen no son los cerdos, son las ovejas. Las que más fácil se ensucian. De tal forma que entonces dentro de las cosas que tiene que cuidar el pastor es el lugar en donde tiene que tenerlos. Ahora, el gran problema es que son productores de infecciones y por eso evitan los lugares húmedos y prefieren los lugares secos. Cuando nosotros somos llevados a lugares secos, a lugares difíciles, enseguida nos quejamos y decimos, Señor, pero ¿por qué no por allá? El Señor sabe qué es lo que necesitamos, porque sabe que está evitando las infecciones posibles que pudiéramos tener. Ahora que está tan de moda el asunto del internet, lleno de infecciones, lo que el Señor está buscando es que tengamos el cuidado de su palabra. Dijo John Piper que el internet sirvió para una cosa, para demostrarnos que era mentira, que no teníamos tiempo para orar. Cuando tenemos un celular y lo utilizamos tanto y decimos no tengo tiempo para leer ni para orar, es mentira. Este aparato a mí me dice semanalmente cuánto tiempo lo he tenido prendido. No sé si así sea en la mayoría de casos. Y a mí me da vergüenza. Vaya, si estoy estudiando, entender qué bien, ¿no? Pero lo malo es cuando estoy viendo cosas que no me producen ninguna edificación. Y aquí es cuando yo digo, no, en lugar de aumentarlo, debo de bajar. A mí me gusta cuando me dicen, esta semana tuviste 2 horas, me da, qué bueno. Porque sin duda alguna me está llevando el Señor a los lugares desérticos para cuidar mi salud. Ahora, el gran problema de las ovejas son las moscas, las garrapatas y la larva. Y para poder estar sanas las ovejas, necesita ponerles repelente. Allí está el aceite. El aceite ungido en la cabeza, en las orejas, es como repelente. Esto, sin duda alguna, es un símbolo maravilloso del Espíritu Santo. El Espíritu Santo que constantemente redarguye nuestro corazón y nos dice, eso no es correcto, eso no está bien, eso no es natural en tu nueva naturaleza. Y nos hace evitar el camino de perversión y caminar en pos del pastor que pone inmediatamente, todos los días y constantemente, el ungüento maravilloso del Espíritu Santo para que entonces nos limpie. En segundo lugar, hablando del llamado del pastor, hablamos de la seguridad de Dios. Mire lo que dice el versículo 6. Ciertamente, tu bondad y tu amor inagotable me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor viviré por siempre. Ciertamente tu bondad y tu amor inagotable me seguirán. Y escucha esto, cuando Dios es nuestro pastor, cuando Dios es nuestro anfitrión, no tenemos que buscar el bien y la misericordia, porque esas nos seguirán. El gran problema hoy de las iglesias que están insistiendo en sus cultos de sanidad y de milagros, buscando la bendición, es que vienen completamente en contra del llamado del Señor en el Sermón del Monte. Mas busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas las cosas, las bendiciones vendrán por allí. Dice la palabra de Dios, esta es la experiencia de David, que en lugar de buscar el bien y la misericordia, dice que más bien el bien y la misericordia lo persiguen literalmente a él. No puede escapar. Esta es la realidad del cristiano. Miren, por más que nosotros nos ofusquemos y busquemos escapar de la presencia del Señor, Él nos persigue con su amor y nos da lazos de amor para jalarnos. Nos persiguen sus bendiciones, nos persiguen constantemente todas estas realidades espirituales de las cuales podemos nosotros tener seguridad y confianza. Dios es nuestro pastor y entonces el bien y la misericordia nos seguirá. Y termina diciendo David, y en la casa del Señor
viviré por siempre. No encuentro mejor expresión que tenga que ver con la eternidad. No encuentro frase más profunda que nos hable de la esperanza que no termina con esta vida. La realidad para el creyente es que la relación con Dios seguirá por siempre, constantemente, Dios en nuestras vidas, y no solamente en este espacio temporal, sino toda la eternidad. Esta es nuestra seguridad, esta es nuestra esperanza, esta es nuestra certeza con respecto a Yahweh, Jehová Ra, Jehová nuestro pastor. Pero hay un punto extra, ya terminamos el pasaje, hay un punto extra que vale la pena analizar. Y este pasaje es que estamos haciendo alusión de Juan capítulo 10. Porque el Señor dijo en Juan 10:11, yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida en sacrificio por las ovejas. De tal forma que entonces reconocemos que el Señor es el verdadero pastor. Y hay dos cosas que nos hablan de esto. En primer lugar, nos habla de que el pastor prometido se veía en la figura de David. Hay dos pasajes en 2 de Samuel que nos hablan de esto. El primero de ellos está en el capítulo 5, versículo 12. Se dice de David, y el Señor le dijo, tú serás el pastor de mi pueblo Israel, tú serás el líder de Israel. ¿Se acuerda usted de la historia de David? David, el amado, que su nombre, David significa amado, el amado de Dios, en ese momento es llamado de entre las ovejas para ir y pastorear a su pueblo Israel. Dios lo había preparado para entonces ser el líder, el encargado de las ovejas de Israel. Y entonces, en el capítulo 7, versículo 8, sigue diciendo, ahora, ve y dile a mi siervo David, esto ha declarado el Señor de los ejércitos celestiales. Te saqué de cuidar ovejas en los pastos y te elegí para que fueras el líder de mi pueblo Israel. Ahora, no se detenga en él, porque hemos insistido que aquí es una analogía, es una tipología de la realidad que se encuentra solamente en Cristo. David no es el importante, David prefigura, diríamos, preencarna al verdadero pastor. Y de ese, el David futuro, habla Isaías 40:11. Mira la manera, 600 años antes de Cristo, cómo habla acerca de ese pastor que dice, alimentará su rebaño como un pastor. Llevará en sus ovejas, llevará en sus brazos los corderos y los mantendrá cerca de su corazón. Guiará con delicadeza a las ovejas con crías. Pero más sorprendente es el pasaje que encontramos en Ezequiel 34. Ezequiel 34, en los versículos 15 al 16, dice, yo mismo cuidaré de mis ovejas y les daré un lugar para que se recuesten en paz, dice el Señor soberano. Buscaré a mis perdidas y las traeré sanas y salvas de regreso a casa. Vendaré a las heridas y fortaleceré a las débiles. Esa es la labor única de Jesucristo. Los evangelistas pudieron decir, porque Él vino a buscar lo que se había perdido. Nosotros somos las ovejas de ese pastor. Cuando alguien no refleja la voz del Señor, cuando alguien no refleja el pensar del Señor, ese no es el pastor. El pastor es el que está reproduciendo la voz del pastor, ¿verdad? Ese es el que tenemos que seguir. Por eso, en Hebreos 13:20, el Señor Jesús es llamado el gran pastor. Podríamos decir con el título, el único pastor, el pastor por excelencia, el pastor de pastores. Así lo define también 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 4. El pastor supremo o el príncipe de los pastores. Muy lejos estamos nosotros de tal calidad, que humanamente hablamos acerca de nuestra labor. Y esto nos enseña que el verdadero pastor protege, provee, dirige, guía y cuida a su pueblo. Él es el encargado. Jehová Ra, Yahweh, el Señor pastor. Déjeme concluir con lo siguiente. Esto nos puede ayudar a entender un poco este último que estamos diciendo. Se cuenta la historia de alguien que llamaba a la puerta. Y cuando abrió la puerta, el ama de casa encontró frente a ella a un hombre con un aspecto muy triste.
Perdone que la moleste, pero es que estoy recogiendo dinero para una familia en dificultades en nuestro vecindario, dijo el hombre, y continuó con un acento de mucha ternura y compasión. El marido está sin trabajo. Los niños están pasando hambre, les van a cortar la luz y el agua por falta de pago y seguramente los echarán de la casa por estar atrasados en el pago de la renta. La señora, muy conmovida, respondió con interés: con mucho gusto voy a ayudarles. ¿Pero quién es usted? Yo soy el casero, respondió el hombre con cierta fe. Aquí la pregunta que tenemos que hacer es: ¿en quién estaba pensando el casero? ¿En la familia necesitada o en sus propios intereses? Este es el gran conflicto de las iglesias. Cuando hay personas que en lugar de servir a las ovejas, se sirven de las ovejas. Cuando dicen que están interesados en cada uno de ellos, pero la realidad es que están buscando sus propios intereses. Y esto es verdaderamente lamentable. Cuando nosotros reconocemos entonces eso, tenemos que decirle al Señor: dirígeme a donde debo de estar para escuchar tu voz, para escuchar tu llamado. Termino con un pasaje maravilloso de Isaías 53. El llamado Cántico del Siervo habla precisamente de esta relación del pastor y sus ovejas. Habla de esta relación tan cercana en donde el Señor, el pastor, va a cambiar la vida de las ovejas por un acto de sacrificio. Y dice así, desde el versículo 4. Sin embargo, fueron nuestras debilidades las que Él cargó. Fueron nuestros dolores los que lo agobiaron. Y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados. Pero Él fue traspasado por nuestras debilidades, nuestras rebeliones, y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre los pecados de todos nosotros. Fue oprimido y tratado con crueldad. Sin embargo, no dijo ni una sola palabra. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja en silencio ante sus trasquiladores, no abrió su boca. Por eso el Señor había dicho anteriormente: yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida en sacrificio por las ovejas. A Él se refería Isaías. A Él se refería las Escrituras. Y es que hubo una controversia durante el primer siglo en donde constantemente revolucionarios se levantaban en un supuesto mesianazgo y ellos reclamaban para sí esos derechos, pero ellos lo único que provocaban eran revoluciones, guerras, conflictos, y el único que fue capaz de dar su vida verdaderamente por las ovejas, la señal inequívoca de que Él era el Yahweh Ra del Antiguo Testamento, el Jehová, el pastor de David, era que daría su vida al final por sus ovejas. Puede venir mucha gente con muchas expectativas, en donde usted mejore, en donde usted reciba promesas increíbles, impresionantes, pero el único que puede hacerse cargo de su vida es el que dio su vida por usted. Jehová Ra, el Señor de las ovejas. Para David, la expresión más clara fue: tengo todo lo que necesito. No puedo aspirar a más. ¿A quién tengo en el cielo sino a ti? Si estoy contigo, ya nada quiero de ti. A esto tiene que llegar nuestro corazón en satisfacción con respecto a nuestro pastor. Padre, te pedimos entonces que tu misericordia abunde verdaderamente en nuestras vidas, para que dejemos de desear aquello que no es para nosotros. Te pedimos, Señor del cielo, que tu misericordia sea más grande y más alta de lo que nosotros pudiéramos ambicionar, para que entonces seamos llevados, Señor, a poder reconocer que tú has llenado todas las cosas. Gracias te damos, porque eres una realidad en nuestras vidas, porque eres nuestro pastor. Venimos a ti, Señor,
porque tú nos das mucho más de lo que el mundo ofrece, mucho más de lo que pudiéramos nosotros aspirar. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias te damos, Señor, porque podemos decir junto con David, tengo todo lo que necesito, porque el Señor es mi pastor. Te bendecimos, Señor, por este tiempo. Te agradecemos por tu misericordia. Sigue siendo nuestro pastor. Lo rogamos en el nombre de Jesús.